rescatando el diseño original de la iglesia de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren rescatarlo? Cuando se habla de rescatar es porque tal vez en el camino se han perdido cosas que Jesús enseñó y que Jesús estableció. No la enseñó un hombre común y corriente, no le enseñó un líder, sino el mismo Jesús fue quien instituyó su iglesia. Fue quien estableció su iglesia, y a esa iglesia que Jesús estableció, Él le dio un diseño original, un diseño que por los siglos de los siglos se debe mantener, y no el tiempo o los siglos no pueden deteriorar la imagen original de la iglesia que el mismo Jesús estableció. La estableció un día, usted lo sabe, en el libro de los Hechos, cuando en el aposento alto dice que estaban todos reunidos, unánimes, juntos, estaban orando, unos cantaban, otros alababan a Dios, otros oraban, y de repente dice la palabra que cayó sobre los que estaban allí, cayó un estruendo, vino como un fuerte viento, un recio viento, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y los que estaban, los 120 que estaban, tuvieron la experiencia o la primera experiencia más gloriosa que un ser humano en la tierra puede tener. Fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo, y desde ese momento todo ese grupo de personas que quedaron allí, Jesús los instituyó como una iglesia. Jesús comenzó a traer dirección a través de sus apóstoles y a través de sus enseñanzas, y entonces se estableció la iglesia, o la primera iglesia. Los primeros cristianos comenzaron a reunirse, comenzaron a congregarse en espacios grandes, y los apóstoles o los discípulos en aquel momento de Jesús, los que habían quedado, comenzaron a predicar las mismas enseñanzas de Jesús, y asombrosamente la gente se convertía a Jesús. Miles se convertían a Jesús a través de una sencilla enseñanza establecida en los principios que Jesús había dado mientras estaba en la tierra. Jesús está preocupado en este tiempo porque el diseño original con el cual Él levantó e instituyó su iglesia se rescate o no se pierda. O si nosotros estamos caminando en una senda y de repente estamos olvidando los principios y tomando ciertas cosas de la actualidad, costumbres y maneras y formas humanas, Jesús está preocupado porque Él no quiere una iglesia desvirtuada o una iglesia desfasada. Él quiere una iglesia que se mantenga en el tiempo. Han pasado años y años y años, y la iglesia ha sufrido transformaciones, se han abierto a diferentes corrientes. Unos se han ido a doctrinas falsas, unos han sido engañados con falsa enseñanza, y Jesús está preocupado que la iglesia del último tiempo, que somos nosotros, la iglesia que estamos en este tiempo, no perdamos nuestro norte, porque Él viene a buscar a su iglesia. Él no viene a buscar a cualquier cosa, Él viene a buscar la iglesia que Él dejó establecida allá en el libro de los Hechos. Tal vez no están los mismos personajes que estaban allá en los Hechos, pero el espíritu con que Él estableció su iglesia debe permanecer en este tiempo. Dígame un amén. Jesús viene a buscar su iglesia original. Él no viene a buscar, escuche bien, Jacob tenía la bendición de escoger a su esposa, y trabajó por ella, trabajó años creyendo por ella. Y de repente, cuando ya llegó el tiempo para tener a su esposa, lo engañaron y le metieron otra mujer. Y él tomó a otra mujer, la cual no le pertenecía. Jesús no quiere eso. Jesús quiere tomar a la novia que le pertenece. Jesús no viene a buscar a otra mujer. Jesús no viene a buscar
a otra novia. Jesús viene a buscar a su iglesia, la que tiene el diseño original. Y hay algo específico, hay cosas, características específicas de esa iglesia que nos van a hacer cuando Jesús venga en gloria, cuando Jesús venga a buscar, va a haber una identificación, va a haber algo que nos va a hacer que Él sepa quién es su iglesia. Y Él va a identificar: esta es mi iglesia. Este hombre es mi iglesia, esta mujer es mi iglesia, este joven es mi iglesia, este niño es mi iglesia. Porque va a tener el espíritu con el cual Él estableció su iglesia. No piensen o no creamos que lo que sucedió allá en los 120 y lo que sucedió allá en los Hechos solamente quedó para la historia. Algunos piensan que el libro de los Hechos es un libro histórico del Nuevo Testamento. Y dicen, bueno, es historia ya. Sucedió, qué bonito, qué fino. Fueron investidos por el poder, hablaron lengua. Qué emocionante. Déjeme decirle que eso no es historia. Esa tiene que ser la realidad constante de la iglesia de Jesús. Lo que vivieron allá los 120 y lo que se desencadenó una vez que ellos fueron establecidos como la iglesia de Jesús. Todo lo que usted lee en los libros de los Hechos, o en el libro de los Hechos, todos los capítulos del libro de los Hechos, todas las cosas asombrosas que fueron hechas por mano de los apóstoles, todas las cosas que sucedían en el común del pueblo de Dios, es lo que en este tiempo debe acontecer constantemente, es lo que debe estar ocurriendo en cada uno de nosotros. El libro de los Hechos no ha terminado de escribirse. Nosotros estamos escribiendo el capítulo 29 de Hechos. Nosotros estamos haciendo historia de la iglesia de Jesús en este tiempo. Pero tenemos que recuperar nuestra identidad original como iglesia. No podemos correr tras corrientes, ir detrás de corrientes que nos alejan del principio original o que nos alejan del diseño original de la iglesia de Jesús. Sino que más bien tenemos que pelear o entiéndase la palabra, luchar por mantener los principios apostólicos, los principios bíblicos de cómo la iglesia de Jesús debe caminar en este tiempo, de cómo la iglesia de Jesús debe manifestarse en el mundo, de cómo la iglesia de Jesús debe reflejarse allá afuera, en la sociedad. No podemos caminar en un espíritu religioso donde se nos dice que tenemos que venir a la iglesia cada domingo, cumplir con nuestra conciencia religiosa, y salimos de este lugar y seguimos en lo mismo. La iglesia de Jesús no es un local donde nos reunimos y aquí somos iglesia. La iglesia de Jesús está regada en todo el mundo. La iglesia de Jesús está en donde tú vayas, está la iglesia de Jesús. Tú eres la iglesia de Jesús. Diga, yo soy la iglesia de Jesús. Yo soy la iglesia de Jesús. Así que hay una gran demanda de mi Señor en este tiempo, en este momento. Es un tiempo profético bastante delicado. Porque la iglesia se ha acomodado a un sistema de todo, llevarlo con suavidad, y los tiempos han cambiado, y el modernismo y tal cosa. Entonces nos damos permiso para muchas cosas, pero no nos detenemos a preguntarnos si esos permisos que nos estamos dando, o esas licencias que nos estamos nosotros mismos firmando para hacer ciertas cosas, es lo que es la iglesia de Jesús. Deberíamos escudriñar las Escrituras. Deberíamos investigar en nuestro espíritu y saber cuál es la característica de una iglesia santa, de la iglesia que Jesús levantó allá en Hechos, y la iglesia que en la actualidad debe seguir siendo la misma iglesia, con el mismo poder, con la misma influencia, con la misma autoridad, con la misma capacidad de bendecir, sin tener altos parlantes, sin tener una agrupación de alabanza, sin tener nada de eso. Podían predicar así a toda voz, y 3,000 eran salvos y 5,000 se convertían. ¿Qué pasaba en esa iglesia? ¿O qué sucedía en ese tiempo? Hay ciertas características de las cuales hoy les voy a hablar muy rápido, para que usted se lleve las ganas de leer
la Biblia, investigar y saber qué es lo que Jesús quiere rescatar en nosotros. Y esto no está en mis puntos, pero yo quiero decirles que es importante que ustedes se saquen de aquí una información falsa que se nos ha querido meter, que ahora los cristianos o muchos cristianos quieren ver la iglesia como un centro de entretenimiento, como un club social. Claro, afiliarse a un club social cuesta mucho dinero. Entonces es más fácil venir a la iglesia, porque aquí no se te cobra inscripción ni mensualidad. Y entonces tú haces tu grupo, y ese grupo que tú haces aquí en la iglesia es el grupo con que tú te combinas para ir a hacer parrillas, para ir a compartir, para irte para la playa. No es malo eso, pero la iglesia usted no la puede ver con esa óptica. Jesús no estableció su iglesia para que andemos haciendo parrilladas. Jesús no estableció una iglesia para que nos la pasemos nuestro grupito. Jesús no estableció una iglesia para decir, bueno, aquí yo me siento bien porque tengo 3 y 4 hermanos que son mis panas, son mis amigos, mis compinches, con quien yo puedo ir y hacer y deshacer. No, ese no es el diseño original. Ahora bien, nada malo, usted puede desarrollar relaciones interpersonales en la iglesia y es saludable, es parte de nuestro, pero no es el fin para el cual el Señor estableció su iglesia. Entiendan bien, ese concepto lo tienen muchos creyentes, tanto así que algunas iglesias las están acondicionando para que se parezcan más clubes que iglesias. Entonces hay que ponerle películas a la gente, hay que darle café a la gente, hay que darle galletitas, hay que ponerle entretenimiento, porque el perfil que tienen de la iglesia es un club de entretenimiento y no es la iglesia de Jesús. No, y 1000 veces no. Ese no es el fin de la iglesia del Señor. Jesús no estableció una iglesia para andar entreteniendo a la gente. Jesús estableció una iglesia porque la iglesia es su cuerpo. Escuche bien, Él es la cabeza de este cuerpo y Él está aquí arriba y nosotros somos el cuerpo de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús y recibe órdenes de la cabeza. Ningún cuerpo puede hacer algo si el cerebro no da la orden. ¿Entienden? Entonces vamos a ir tumbando esa falsa información. La iglesia del Señor no es un club de entretenimiento. O sea, no es agrupar gente y mantenerlas todo el año entretenidas, inventando cada cosa que Dios no nos mandó a hacer, para que tengamos la gente chévere, feliz, contenta, porque hay que hacer cuántos campamentos, cuántos retiros, cuántos juegos para los muchachos. No, Señor, esas son manifestaciones, son parte de algunas actividades. Eso se llama actividades, pero no es el fin original de la iglesia. El fin original de la iglesia, en primer lugar, es que la iglesia le dé gloria a Jesús. Somos una extensión de Jesús en la tierra. O sea, somos lo que más nos debemos parecer a Cristo aquí en la tierra. ¿Entienden? Somos lo que tenemos que reflejar a Jesús. La gente quiere ver a Jesús. La gente quiere ver a Jesús. Y tiene que haber gente que muestre a Jesús, porque la gente está cansado de ver cuantas cosas, pero cuando ven a Jesús, la gente se enamora de Jesús, se quiere quedar con Jesús, quiere abrazar a Jesús, quiere sentir a Jesús. La gente, el entretenimiento pasajero. Y la gente se entretuvo hoy, pero ya mañana quiere más, porque la carne pide eso. Pero la gente que conoce a Jesús, que sabe que es una extensión de Él, que sabe que es una réplica de Jesús en la tierra, Él habla de Jesús, camina como Jesús, actúa como Jesús, piensa como Jesús, transmite lo que Jesús transmite, ama como Jesús, es justo como Jesús, es fiel como Jesús, es tierno como Jesús. Entonces, uno de los fines para el cual el Señor estableció su iglesia es porque somos la extensión de Jesús en la tierra. ¿Entiende? Él dijo que Él tendría que ascender y estar a la derecha del Padre, orando por nosotros todos los días, intercediendo por ti y por mí todos los días. Y dejaría un consolador que se llama el Espíritu Santo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin.
Y Él se manifestaría en esta tierra a través de sus hijos, porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Jesús. Así que si usted está notando, coloque por favor en mayúscula: la iglesia no es un club. No es un club. La iglesia es la extensión de Jesús en la tierra. Por eso es que tal vez usted no tiene ese problema, pero muchos tal vez vienen a este lugar y cuando no ven el entretenimiento se decepcionan y van a buscar el entretenimiento porque quieren es lo que alimenta la carne, pero no lo que alimenta el espíritu. A este lugar usted va a venir, y siempre yo he visto este lugar como un lugar de entrenamiento, como un lugar donde usted se viene a entrenar, como un lugar donde usted se viene a alimentar su espíritu para salir allá afuera y mostrar a Jesús. Mostrar a Jesús, a ese Jesús que se nos revela a través de la palabra de Él. Él nos habla con su palabra y Él nos enseña con su palabra. Entonces somos la extensión de Jesús en la tierra. Somos una réplica de Jesús. Debemos rescatar el diseño original. Si entre nosotros hay alguien que tal vez perdió en algún momento el diseño original, hoy a través de esta palabra lo podemos recuperar. Podemos atraer de nuevo lo que Jesús es en nosotros como iglesia. Lo que hace atractivo un lugar y lo que hace que un lugar sea diferente es que Jesús esté en el lugar. Y si Jesús está en cada uno de los que están aquí, entonces no hay otra respuesta, sino que Jesús ya está en este lugar. ¿Entienden? Mucha gente anda buscando lugares para simplemente aliviar alguna situación emocional. Y muchas veces no entienden, quieren que los estén atendiendo cada 5 minutos, quieren que los escuchen. Pero si usted se diera cuenta que llega a un lugar donde está Jesús y Jesús lo escucha, lo atiende, lo está formando, lo está ayudando, entonces usted entendería que está completo, que no necesita tantas citas con los pastores ni tantas conversaciones con los líderes. Ocúpate en ver a Jesús y te vas a dar cuenta cómo Jesús te levanta, cómo Jesús te bendice, cómo Jesús te habla, cómo Jesús te restaura. Hay gente que puede recibir vida desde este lugar. He escuchado infinidades de testimonios de gente que venía y querían hablar con nosotros y al final del servicio nos dicen: no, ya no voy a hablar, ya Jesús me habló. Son sabios, son entendidos, porque su mirada está puesta en donde debe estar puesta, en Jesús. Jesús es el único que puede dar vida. Y obviamente a su iglesia Jesús es quien le da vida. Amén. Hechos 9:31. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Qué precioso. Ahí en ese texto está solo inmerso el hecho de que la iglesia caminaba en paz. Tenía la paz de Dios y tenía paz entre los hermanos. Y eso como resultado trajo que fueran edificadas, que caminaran en temor a Dios y que cada día crecieran, que el número de los creyentes creciera a causa de que una iglesia estaba llena de la paz de Jesús. O sea, era una iglesia que reflejaba a Jesús. Era una iglesia que mostraba una característica que solamente Jesús la tiene, porque Él es mi paz, ¿verdad? Él es la paz. Jesús es nuestra paz. Entonces las iglesias no estaban pasando el tiempo conversando trivialidades humanas, sino que tenían paz y compartían entre ellas, se amaban, se ayudaban, estaban en una atmósfera, en una armonía, en una coinonía, que es lo que quiere el Señor en este tiempo, que nosotros caminemos en este espíritu, en un espíritu de armonía en el Señor, en un espíritu de coinonía, en un espíritu de respeto, porque la paz, para tener la paz hay que tener un sinnúmero de cosas alrededor para obtener paz, porque si alguien quiere paz,
debe ser una persona de paz, ¿verdad? Entonces, si como creyentes, como iglesia, nos amamos, nos respetamos, nos ayudamos, nos servimos los unos a los otros, eso produce paz, produce una armonía, una entera armonía entre todos, que nos miramos unos a los otros con ojos de amor, con ojos de gozo, porque uno extiende la mano y el otro le toma la mano, el que cae es levantado, el que está atribulado viene uno y en vez de criticarlo y en vez de hablar con otros hermanos mal del que cayó, más bien se ponen de acuerdo para orar, para levantarlo, para ayudarlo, y eso trae la paz de Dios. ¿Entienden? Esa es una de las características que la iglesia de Jesús debe tener. Tal vez no se siente tan importante, bueno, la paz. Pero déjeme decirle, donde mora el Señor, allá hay paz. Esta iglesia debe ser una iglesia pacificadora. Una iglesia que camina en armonía. Una iglesia que no le da lugar al chisme. Y yo soy tiqui con esto. Pero yo sé que el chisme es del diablo, primero y principal. Y es una arma poderosa que Satanás tiene para destruir, para dividir, para causar tristeza, para causar heridas en los corazones. Esta es una iglesia que debe caminar con un alto sentido de respeto entre unos y otros. Esta es una iglesia como la iglesia primitiva o la primera iglesia, que es una iglesia que no anda reuniéndose en las casas, sino llevar una palabra de restauración, de edificación, de amor, de consagración, de ayuda, de servicio. Usted no puede ir a visitar a su hermano y caer en la trampa del enemigo y ser presa fácil para hablar más de la cuenta. Y déjeme decirle algo. Casi siempre el que cuenta una historia, o el que, para no decir chismoso, el que cuenta una historia, le coloca como soda a la historia y la bomba. Le pone más, ¿no? Y entonces cuando otro lo escucha y va y la cuenta, ya le pone más soda y la sigue bombando. Entonces vamos a hacer una iglesia que camina en armonía y en la paz del Señor. Así como la iglesia que le estoy mostrando allí. La iglesia primitiva estaba en paz. Dice que había muchas iglesias, muchas congregaciones, porque el evangelio corrió como pólvora. El evangelio de Jesús comenzó a correr por las ciudades, por los pueblos, y en cada lugar se establecía una iglesia. Pero esas iglesias tenían paz unos con otros. No solamente internamente como iglesia, sino entre ellas tenían la paz de Dios. Y como resultado trajo consigo un avivamiento grande. Había crecimiento para todas las iglesias. Eran edificadas, estaban felices, estaban contentos y fortalecidos. Cuando usted aceptó a Jesús, usted vino a ser una nueva criatura, una nueva creación. Y ahora quien gobierna su vida se llama Cristo. Ya usted no puede pensar que en el mundo tuvo experiencia. En el mundo usted toreó los problemas. En el mundo usted le jugó kikiriwiki a los problemas. Y en algunas cosas salió triunfando. Eso se llama gracia y misericordia. Y usted no puede pensar que ahora en Cristo entonces va a aplicar la misma fórmula. Y no le va a preguntar a Jesús. No le va a consultar a Jesús. No le va a decir: Señor, si yo soy una extensión tuya en la tierra, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo responder? ¿Cómo debo hacer en frente a esto? Hay decisiones en la vida que son sumamente delicadas. Sumamente delicadas. Usted puede decidir si toma café con azúcar y sin azúcar. Eso no le va a afectar. Pero hay decisiones en la vida en la cual usted está obligado, si usted es un hijo de Dios, a consultarle a Dios. Usted está obligado por fuerza, porque si no va a fracasar y va a tener, ¿sabe?, una consecuencia hasta que el día que cierre sus ojos. Sí, Señor. Y no le estoy metiendo miedo. Le estoy hablando a la iglesia de Jesús, que debe recuperar el diseño de Dios. Esta gente que se movía en el libro de los Hechos no hacía nada sin antes consultarle al Espíritu Santo. Sin antes el Espíritu Santo no les hablaba y no les decía qué hacer.
No hacían nada, absolutamente nada que tuviera relación con reino, con Jesús, con Dios, sin antes hablarle a Dios y que Dios le respondiera. Hoy día los cristianos tenemos la costumbre de tomar las decisiones más importantes de nuestra vida sin consultarle al Señor. Y nosotros decimos, no, bueno, en el camino Dios me va hablando, Dios me va poniendo señales. Y pum, toman la decisión y después dicen, ay Señor, hágase tu voluntad. Cuando ya tomaste la decisión, ¿qué voluntad? Ya tú la pusiste. O sea, ya tú tomaste la voluntad. ¿Entiendes? Jesús no se hizo la voluntad de Dios, se hizo la tuya. Y cuando entonces estás hundido, es que te das cuenta cuando le consulté a Jesús. Y yo me hago llamar la iglesia de Jesús y me hago llamar la extensión de Cristo, y nunca le consulté a Jesús esta decisión tan crucial en mi vida. Ejemplo, los solteros. La decisión de casarse no es cualquier cosa. Esta es una decisión de vida o muerte, les digo así de seria que es. Usted no puede someter una decisión tan delicada, sí señor, tan delicada como es pasar el resto de su vida compartiéndola con otra persona. Y no solo compartiendo lo bueno, sino compartiendo la hora difícil con una persona, y usted tomar una decisión tan liviana simplemente porque le gustó, porque le gusta el físico, porque habla bonito, porque escribe bonito, porque se arregla bonito. Eso no es suficiente para que tú tomes una decisión tan importante. Tú tienes que doblar rodillas. Tú tienes que ir al lugar secreto. Tú tienes que ir a derramar lágrimas, porque se está jugando tu futuro. Se está jugando tu vida. Se está jugando el destino tuyo y de tus hijos, de tu descendencia. Si tomas una mala decisión, vas a maldecir tu simiente, vas a maldecir tu descendencia. Y vemos hoy día muchachos que parece que tiraran la moneda para tomar una decisión tan importante. Cualquier cosa espelucada por ahí, ya, me enamoré, estoy flechado, me voy a casar. Esto se lo estoy diciendo con mucha responsabilidad profética, ¿sabe? Esto no es para que usted se ría y jajaja, qué divertida la predica. Estoy bajo una unción profética. Le estoy diciendo lo importante que es como iglesia de Jesús pensar las decisiones tan cruciales de la vida. Hay personas que su vida se volvió una desgracia por haber tomado una decisión ligera, sin consultarla con Dios, sin sentir la aprobación del cielo. No es que cante bonito, no es que se vista bonito, no es que tenga un buen físico. Eso no es suficiente para vivir 40 y 50 años con alguien. Déjeme decirle, un día se le caerán los dientes, un día se volverá calvo, un día ella se pondrá arrugada, un día todo se caerá de lugar. Y eso que un día tal vez te atrajo y te llevó a tomar una decisión, será tu peor infierno. Es mejor que oigas a Dios. Si te sientes parte del cuerpo de Jesús, escucha a Dios. Ve a lo secreto, porque si Él es la cabeza de tu cuerpo, Él te va a hablar. ¿Dónde está la boca? En la cabeza. ¿Dónde está la boca? ¿Dónde están los oídos? En la cabeza. Él va a escucharte. Él te va a responder. No seas liviano como iglesia para asumir una decisión como esta. Como ejemplo lo estoy poniendo. Pero hay otras decisiones también de suma importancia. Las alianzas que hacemos para trabajar, para negociar. Usted debe pedir dirección a Dios para esto. La iglesia de Jesús debe caminar en el orden del Espíritu Santo. Debe caminar con el discernimiento del Espíritu Santo. A veces se hacen alianzas económicas, de trabajo, y muchas veces esas alianzas terminan hundiendo a las personas, sacándoles del propósito, llevándolos al camino de la perdición,
porque no escogimos bien, porque no oramos, porque no le pedimos al Señor que nos ponga la gente idónea para esos sueños y esas visiones que tenemos para progresar, sino que nos unimos. Un yugo desigual no es simplemente un matrimonio. Un yugo desigual también tiene que ver con esas alianzas que muchas veces se hacen para hacer ciertas cosas y Dios no las aprueba, porque no hay comunión con la luz y las tinieblas. No puede haber comunión. Mientras el impío, el hijo de tinieblas, está pensando en lo malo, en el fraude, en la trampa, el hijo de Dios está pensando cómo hacer el bien. Y entonces cuando se van a poner de acuerdo, no pueden. No hay comunión. Iglesia de Jesús, tenemos que rescatar el oír a Dios. Tenemos que rescatar el oír al Espíritu Santo. Una de las cosas importantes que sucedieron en Hechos fue que el Espíritu Santo estaba tan real, tan vivo entre su iglesia. Él se levantaba y usaba a alguien para hablarle a su iglesia, para edificar su iglesia, para dar órdenes. Eso lo tenemos que rescatar. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Voy a nombrarles rápidamente aquí algunas cosas que representan el diseño de la iglesia de Jesús. Número 1, el diseño de la iglesia del Señor tiene la revelación de un Jesús resucitado. O sea, tenemos la revelación de un Jesús vivo. Una característica del diseño de la iglesia de Jesús es que tenemos una revelación, estamos claros de que Jesús está vivo. Y si está vivo, somos su iglesia, estamos vivos con Él. Amén. Estamos reinando con Él, gobernamos con Él, caminamos en el reino con Él. Hablamos el lenguaje del reino, que es fe, que es poder. Obtenemos también lo que el reino nos da, porque le servimos a un Jesús vivo. Amén. Número 2, tenemos un genuino bautismo del poder del Espíritu Santo. Muchos escuchan esto y no saben ni de lo que se le está hablando. La iglesia de Jesús, el diseño original de la iglesia de Jesús debe rescatar el genuino bautismo del Espíritu Santo. La iglesia debe anhelar, la iglesia constantemente debe anhelar ser bautizados por el Espíritu Santo. Y no me diga, es que yo una vez lo recibí. Quiero decirles algo. Si usted pensaba que eso era una sola vez y nunca más, es un error. El bautismo y sus manifestaciones es cada vez que usted quiera tener esa experiencia con el Espíritu de Dios. Es cada vez que usted quiera tenerlo. Él puede venir y tomarlo a usted, bautizarlo con su espíritu, con su fuego, con su poder, llenarlo hasta rebosar, que usted hable nuevas lenguas, que usted se le renueve todos esos dones espirituales. Eso es una constante que la iglesia debe recuperar. Algunos tienen la autojusticia y dicen, pues como yo lo recibí en el 2002, ya yo lo recibí y estás muerto, estás seco. La vida de la iglesia es el Espíritu Santo, es el motor, es el power de la iglesia. ¿Entiendes? Así que a buscar esa experiencia, a recuperarla, a tener un a solas con el Espíritu de Dios, a tener un encuentro personal con la puerta cerrada y decirle, Señor, aquí puedes tú hacer conmigo lo que quieras. Tírame de barriga, tírame de cabeza, hazme moquear, hazme llorar, pero yo quiero tener un genuino bautismo del Espíritu Santo, porque ese es el diseño original de tu iglesia. Gloria a Dios. Y predicaré esto hasta el día que mis ojos se cierren, porque eso es la enseñanza de Jesús. Si ahorita la iglesia quiere estar tan moderna, que no quiere llorar, que no quiere moquear, que no quiere irse de cabeza, bueno, allá ustedes. Pero yo sí quiero eso, porque yo quiero un genuino
bautismo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, mi cuerpo, no puede resistir su fuerza, que es tan grande, que es tan poderosa, y Él me tira como un plátano al suelo, caeré como un plátano al suelo. Pero yo prefiero ser un plátano ahí, movido por el Espíritu Santo, que un estirado sin poder y seco y rancio. No quiero eso. Y Jesús tampoco lo quiere con su iglesia. Jesús quiere una iglesia llena del Espíritu de Dios. Jesús quiere una iglesia que rebose de su poder, una iglesia que hable lenguas, una iglesia que ore en el Espíritu. Eso quiere Jesús. Hay que recuperarlo, diga, hay que recuperarlo. Número 3, un verdadero amor que nos compacte como una familia de fe. El diseño de Jesús es que nosotros seamos una familia, que nos amemos, que nos ayudemos. Estaba escudriñando las escrituras ahora y me encontré con algo tan poderoso que está en Primera de Tesalonicenses 11. Fíjese lo que dice, 5:11. Dice, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Eso de animaos unos a otros tiene un significado tan hermoso. Es esa motivación personal que nos tenemos que dar unos a otros. Es eso de que cada miembro del cuerpo tiene una función y nosotros no podemos ser ignorantes de la función que tienen los miembros del cuerpo. O sea, si alguien canta para Dios y lo hace para Dios y atrae la presencia de Dios, nosotros tenemos que animar a esos que adoran a Dios. Decirle, mira, sigue buscando al Señor, síguete dejando usar por Dios. Cuando tú cantas, yo siento que hay liberación. Cuando tú buscas al Señor y le adoras, se siente la presencia de Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice, animaos los unos a los otros. Motivémonos unos a otros. El estímulo no puede ser algo ajeno a la iglesia de Jesús. El estímulo no puede ser algo, ok, ella predica, amén, que predique, eso le tocó a ella. Entonces la gente se va y no ve como una honra que alguien Dios la use predicando. Ejemplo, los que sirven, los que dan la bienvenida, aún los que trabajan en la seguridad. Usted puede aplicar este verso, animarlos, anímense unos a otros. Usted bendígalos, dígale, hermano, gracias a ti. Tal vez tú te estás sacrificando tu servicio por cuidarme mi carrito a mí, para que no me roben la batería, para que no me roben los cauchos. Te bendigo, mi hermano. Oro por ti para que de lo que yo recibí, tú recibas, hermano. Eso se llama animarnos los unos a los otros. Amén. Muchos cristianos materialistas. Muchos cristianos solo pendientes de lo de ahora, de cómo. Y no estoy en contra, ni estoy predicando un evangelio que te muestra mediocridad. Tú puedes emprender, tú puedes esforzarte, pero no pierdas tu visión de que tú no eres un ser terrenal, sino un ser celestial. Y un día van a venir por ti y por mí. Jesús va a venir por mí y por ti también. Y entonces tú no te preocupes, porque allá en el cielo tienes una morada eterna, tienes un lugar que el Señor te preparó para que vivas por la eternidad. Tienes calles de oro, tienes mar de cristal, infinidad de cosas que ni imaginamos, ni siquiera con esta mente fina que tenemos. Dice que en los hechos todos tenían todas las cosas en común. Y nadie decía de lo que tenía ser suyo propio. Pero no era por una humildad que, no, para que sepan que soy cristiano, yo tengo que ser así humilde y tengo que... No. Era porque ellos estaban tan claros que todo lo que tenían estaba a la disposición de Dios. ¿Entienden? Estaban al servicio del reino de Dios. Entonces ellos no tenían ese concepto que tenemos nosotros. Esto es lo mío, no se metan con lo mío. No. Sino que si Jesús lo mandó a pedir, si Jesús pide una porción, nunca Jesús te va a dejar en quiebra a ti. Nunca Jesús te va a dejar en bancarrota. Jesús siempre te va a pedir una porción. Siempre te va a pedir simplemente algo que tú le des de lo que Él te ha dado, ¿entiendes?
No seas egoísta con Jesús y con su reino, sino que trabaja, piensa siempre, Señor, todo lo que tengo es tuyo y está a tu disposición. Cuando tú mandes a pedir este pollino, está preparado para que tú lo uses. Cuando tú mandes a buscar este burrito, aquí está, Señor. Lo he peinado, lo he lavado, le he lavado los cascos, le he lavado las orejas, le he peinado a este burrito, pero lo estoy preparando para cuando tú lo necesites, es tuyo, Señor. Burrito, llámese negocio, llámese lo que usted quiera ponerle. Ese es su burrito. Cuando Jesús lo mande a buscar, ese burrito esté listo. No diga, Señor, yo tenía 2 burritos, el tuyo se me escapó. Y este que está aquí amarrado es el mío. Porque a Jesús usted no lo va a engañar así. Y recuerde que todo lo que somos es por Él. Es por su gracia y es por su misericordia. Ya estoy terminando. Número 6, un apego a la verdad absoluta del Evangelio sin negociaciones. Este punto es un poquito escabroso, pero es muy importante que lo escuchemos. Escuche bien, generación del 2016. No hay negociaciones con la santidad. No hay negociaciones con la consagración. No hay ese juego que muchos tienen, hoy peco y mañana me arrepiento. Esta es una vida de apartarse del pecado. La verdadera iglesia de Jesús debe caminar apartándose del pecado, rechazando, repudiando lo inmoral, lo que descontenta al Espíritu Santo, repudiando toda obra de esta carne. Y aunque usted tal vez está diciendo es que somos débiles, sí, somos débiles. Jesús sabe que somos débiles. Él lo sabe, Él también fue hombre. Pero venció. En su humanidad venció toda clase de tentación. Jesús fue tentado en todos, dice Hebreo, pero de todas salió en victoria. En su humanidad, en su carne. No podemos negociar en este tiempo. Estos son tiempos peligrosos. Son tiempos que estamos en un hilo, no sabemos. No podemos negociar nuestras convicciones bíblicas. Jesús dice, sé santo porque yo soy santo. Así que nadie puede decir, bueno, Señor, yo voy a ser medio pecador. Porque no le puede usted plantear eso al Señor, porque no hay negociación. ¿Cómo usted borra ese verso? ¿Cómo usted lo tacha? ¿Cómo usted negocia con la palabra si allí lo dice? Él dice que seamos santos. Vamos a luchar por ser santos. Seamos santos en toda nuestra manera de pensar. Cuando vengan esos pensamientos que no le agradan al Señor, desocúpelos de inmediato. Corra a la sangre. Clame al Señor. Dígale, Señor, tu sangre me limpie. Señor, llena mi mente de ti. Lea la palabra, escuche alabanzas a Dios. Satúrese de la palabra de Dios para que usted vea que su mente no va a ser un blanco fácil para Satanás. Porque usted está saturado, está lleno. Algo que está lleno no se puede llenar. ¿Entiendes? Si tu mente se está llenando de basura, es porque está vacía de Dios. Si tu mente se llena de información pecaminosa, es porque no te acuerdas de tener con el Señor una relación. Y es duro esto, pero hay que decirlo. No puedo predicar un mensaje liviano y un mensaje que estreche brazos con el pecado. No puedo. Porque yo tengo la responsabilidad de enseñar a esta iglesia a que se va a ir al cielo. Y solo los que se van al cielo son los que tienen vestiduras blancas, sin manchas y sin arrugas. Al cielo no se van los medias tintas. Al cielo no vamos a poder ir los que tienen un vestido blanco con lunares negros. Son vestiduras blancas, haciendo énfasis en nuestra vida espiritual. La pureza de aquí, de adentro. La pureza de este corazón. Dígame amén. Gloria a Dios. Y por último, número 7. Una iglesia que sabía que cada una de sus actividades dependían de la oración. Amén. Una iglesia que se olvida de orar. Una iglesia que es liviana para hacer las cosas. Es una iglesia que
no tiene la eficacia del Espíritu Santo. No la va a tener, no va a tener el alcance, ni el poder, ni la influencia. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, desde el punto personal hasta el punto general, debe estar basado en la oración. Hay que orar, diga, hay que orar. Dígale a su vecino, hay que orar, hermano. Ay, me estás ofendiendo. Bueno, oféndete, pero hay que orar. Hay que orar, no hay otra forma. Hay que orar. Y no es una oración religiosa, es una búsqueda, porque el que ora habla con Dios. Entonces, si tú hablas con Dios, ¿qué esperas de Dios? Una respuesta de Dios. Hay que orar. ¿Están de acuerdo? La iglesia que Jesús dejó camina intercediendo, abriendo los cielos por la fuerza. Muchas veces los cielos se ponen fuertes, se cierran, y hay una sola forma de abrirlos, y es humillándonos, es orando, es clamando con humillación, con corazón contrito, con corazón quebrantado. Es así que se rompen los cielos, para que venga la información que necesitamos, para que vengan los milagros, para que venga la salvación, la restauración, la fortaleza. Todo eso que Dios tiene allá preparado para nosotros, hay que pelearlo aquí en la tierra. Y el Señor lo dejó una forma, una manera, y es orando y es intercediendo. Iglesia, no desmayes en tu oración. Aun cuando no tienes fuerzas, aun cuando no tienes ánimo, aun cuando ves que no hay salida, lo peor que tú debes o puedes hacer es dejar de orar. Convertirse en un ente sensible a la presencia de Dios. Hay una necesidad dentro de ti, se llena y se suple solamente cuando alguien ora a Dios.